les bendiga. Amados hermanos, hoy toca la dirección a la Sociedad de Damas. Les pedimos que sigan orando por nuestras líderes, por cada dama, para que Dios nos dé sabiduría en nuestros hogares, con los esposos, con nuestros hijos, que sea nuestro testimonio impactando a nuestras familias que aún no han sido alcanzadas. Que podamos impactar de la misma manera a nuestros vecinos y donde quiera que nos estemos desenvolviendo. Que nuestro accionar sea agradable primeramente a Dios. Que nuestra vida, mis hermanos, sea una vida dispuesta al servicio. Dios quiere hacer grandes cosas en esta iglesia. Dios se ha manifestado de manera maravillosa en Templo La Hermosa. Vamos a seguir, hermanos, en la brecha para que el Señor siga completando la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Si usted cree, hermano, esta palabra, ahí donde esté, déle gloria a Dios. Gócese con esta promesa, gócese con la fidelidad de nuestro Dios. Vamos a leer una porción bíblica, mis hermanos, ahí en su hogar, donde esté escuchándonos, ya sea en su trabajo. Vamos a abrir las escrituras en Isaías 30:18. Vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a leer ese texto. Reúna a su familia, mi hermano, en esta hora especial que el Señor ha preparado para nosotros. La palabra del Señor dice así, Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos, en esta tarde. Hermosa esperanza tenemos en el Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar, que el Señor tome el control de este servicio. Padre eterno y maravilloso, en esta tarde, Señor, venimos, Padre, hasta tus pies dándote gracias, dándote, Señor, toda la honra, glorificando tu bendito nombre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos para escuchar tu palabra. Esta clase, Señor, que ha sido preparada con tanto amor, sabemos que será de bendición. Permítenos, Señor, en nuestro hogar estar preparados, dispuestos, Señor, que tomemos este tiempo, Señor, con seriedad, que tomemos este tiempo entendiendo que es bendición para nuestras vidas, Señor, y que nosotros mismos al escuchar esta hermosa clase, Señor, que tienes preparada para nosotros, nosotros también podremos compartirla. Te damos gracias, Señor, te pedimos que tomes el control también, Señor, de nuestro grupo de alabanza. Señor, te pedimos bendición especial para cada uno de ellos que con tanto amor te sirven. Te pedimos, Señor, especial bendición también para el grupo de multimedia, Señor, que gracias, Señor, a que tú los has preparado, nos están permitiendo poder transmitir, Señor, desde este lugar a todos los lugares que nos están escuchando. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén y amén. En esta tarde que nos vamos a disponer a escuchar esta clase, mis hermanos, tal vez no esté usted con el ánimo, tal vez esté en una situación de aflicción, pero nos decía el texto que podemos estar seguros que el Señor es misericordioso para con nosotros. Él nos ve y Él está pendiente de todas nuestras necesidades. En Él no tenemos una esperanza vana. Dice el texto también, bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados significa que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Qué precioso saber que tenemos una dicha, un gozo que es concedido por Dios y ese gozo no nos puede ser quitado. Así que mi hermano, mi hermana, no se turbe su corazón, al contrario, como decía Pablo, que se gozaba en sus debilidades porque en él reposaba el poder de Cristo. Asimismo nosotros estemos confiando en esta tarde en que el Señor hará en cada situación. Así que mis hermanos, con esta esperanza, con este gozo,
vamos a escuchar la clase, dispóngase, permita que el Espíritu Santo le capture. Y también en esta hora vamos a alabar al Señor. El Señor es digno de toda adoración. Así que vamos a dejarle al grupo de alabanza el lugar y vamos a exaltar al Señor como Él merece. Dios me les bendiga. Por siempre con nosotros, por siempre.
Buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo de cómo o dónde nos escuchen. Pero bueno, esta transmisión que vamos a dar es para Templo La Hermosa como seguimiento a las clases de escuela dominical que estamos dando en miércoles. Y el tema general es la iglesia en medio de una crisis global. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto, es un privilegio el poder estar aquí delante de ustedes y agradezco a Dios la oportunidad de estar en este lugar, pues para desarrollar este tema. Y el tema precisamente es el que lleva el título de Fidelidad en medio de la tragedia. Así que, pues vamos a dar inicio. Yo le voy a pedir, por favor, que se prepare. Si tiene su Biblia, le voy a dar una cita dentro de un momentito para que la vayamos buscando. Si tiene su expositor, bueno, gloria a Dios, también úselo. Es la lección 12 la que se va a desarrollar en este momento. Le repito el título, la fidelidad más bien, en medio de la tragedia. Le voy a pedir, por favor, que me ayude y que busque el libro de Job, el capítulo 1, el verso 22, y también el capítulo 2, verso 3. Y después de esto estaremos elevando una oración al Señor. Espero que ya lo tenga. Si ya lo tiene, la palabra de Dios dice en el capítulo 1, verso 22, dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en el capítulo 2, verso 3, dice en el mismo libro de Job lo siguiente, y Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Esto es lo que dice la palabra del Señor y vamos a elevar una oración a Dios. Padre Celestial, en este momento te doy gracias, Señor, por esta palabra que vamos a desarrollar, por esta clase, Dios eterno. Y te ruego, mi Señor, que prepares nuestro corazón, que prepares, mi Dios, la vida de cada una de las personas que estará escuchando, que estará viendo esta transmisión, asimismo de aquellos que le estarán compartiendo. Bendito Dios, prepara el corazón, prepara la mente, prepara nuestro ser entero, Señor, para recibir esta enseñanza y que podamos ser no solamente oidores de la palabra, Señor, sino también hacedores de ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, mi Señor, hablando en este momento, que seas tú, mi Dios, tomando el lugar. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, para ahora sí dar inicio de manera formal a lo que es la clase, quiero repetirte nuevamente el título, Fidelidad en medio de la tragedia. Y quiero que desglosemos un poquito este título y que nos enfoquemos en la palabra fidelidad. Déjame ver aquí, en la palabra fidelidad, si la buscamos en el diccionario, es probable que encuentres entre dos o tres definiciones, pero realmente la que nos interesa es una, que es la que yo te voy a mencionar aquí. Fidelidad, de acuerdo al diccionario, significa firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. ¡Qué tremendo! Fidelidad, te lo repito, es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y la palabra tragedia, déjame seguir aquí para buscarla nuevamente. Y esta situación pasa con los aparatos
con los aparatos tecnológicos, ¿verdad? Aquí. Tragedia. De acuerdo al diccionario, también vas a encontrar entre dos o tres definiciones también, pero realmente la que nos interesa es esta que sigue y te voy a decir lo que es. Tragedia, de acuerdo al diccionario, dice es una situación o suceso de consecuencias irremediables y funestas. Fíjate las palabras que están usadas aquí. Dice, o desgraciadas que producen gran dolor y sufrimiento. Y si nos vamos con estas dos palabras, nos podemos dar idea de la fuerza que tiene este título para la lección que vamos a estudiar en este momento. Nuevamente, tragedia dice, situación o suceso de consecuencias irremediables y funestas o desgraciadas que producen gran dolor y sufrimiento. Y en este tiempo en el que hemos vivido de esta pandemia, ¿cuánto llevamos? ¿Año y medio? Casi ya para 2 años. Creo que todos los seres humanos hemos pasado por momentos muy fuertes, muy difíciles. Hemos pasado pérdidas y aquí quiero hacerte algunas preguntas, 3 por lo menos. ¿Conoces a alguien o tienes algún amigo, algún conocido, alguien con quien te hayas relacionado y que haya perdido algún bien material en este tiempo? No me respondas, solamente piénsalo. ¿Y a qué nos referimos con un bien material? No sé, una casa, la cuenta bancaria, el trabajo. Una segunda pregunta que te voy a hacer es si conoces a alguien que haya perdido o alguien que haya pasado por el deceso o por la muerte de un ser amado, esposo, hijo, hijas, un familiar cercano, alguien a quien incluso amigos. Y la tercera pregunta es, ¿conoces a alguien que esté pasando por la pérdida de la salud? Y yo estoy segurísima que a cada una de estas preguntas tú me vas a decir, muy probablemente sí conozco a alguien. Porque es posible que tú mismo o tú misma, hermano, hermana, estés pasando por una situación así. Y te decía que en este tiempo de pandemia hemos superado muchas situaciones, pero hemos pasado por mucho dolor. Hemos pasado por momentos en los que nos hemos sentido ansiosos, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido con tremenda incertidumbre en nuestra vida. Y créeme, esto no solamente ha pasado con las gentes o con las personas que no conocen de Dios. Ha sucedido entre nosotros, el mismo pueblo cristiano. Y muy probablemente también junto con otras personas, quizá tú mismo, en esta situación tan fuerte que hemos estado enfrentando todos, te preguntes, bueno, o que hayas escuchado que alguien dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿O por qué le pasan estas cosas o estas cosas malas, tan fuertes, tan tremendas a las personas buenas? Y nuevamente, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios todo esto? Y la respuesta, pues la vamos a ver conforme vayamos avanzando en esto. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener muy claro en nuestra mente. Dios, y fíjate bien aquí, Dios tiene el control absolutamente de todo lo que sucede. Entonces es que Dios quiere que la gente se muera y que la gente se contagie y que pasen este tipo de situaciones. No es que Dios quiera, pero son cosas que como seres humanos vamos a pasar. Acuérdate,
cuando el hombre desobedeció a Dios, y esto es parte de otro tema, pero cuando el hombre desobedeció a Dios, entró al mundo la enfermedad, la muerte, con el pecado de desobediencia que el hombre y la mujer tuvieron. Y todo esto ha ido siguiéndonos de generación en generación. Pero vamos a regresar con la persona de la que vamos a estudiar hoy, que es Job. Y en los dos pequeños pasajes que pudimos leer al principio, nos dimos cuenta que, vamos a hablar de Job. Pues sí, vamos a hablar de Job. Y quiero dar inicio, hermano, hermana, con lo siguiente. Vamos a hablar de 3 puntos en esta clase, 3 puntos, y cada uno de ellos trae ciertos aspectos. Y el primer punto que vamos a ver es acerca de la personalidad de Job. ¿Quién era Job? ¿Cómo era Job? ¿Dónde vivía? ¿Cómo lo veía Dios? Y bueno, algunas otras interrogantes ahí. Pero antes que nada, quiero darte un pequeño dato. Job era de un país llamado Uz, U-Z, así, Uz. Y esta región estaba ubicada fuera del territorio de Israel. Era un área bastante grande y estaba al este del Jordán, del río Jordán. Esta región, como si tuviéramos un mapa, no lo tenemos, pero bueno, comprendía Edom hacia el sur, y esto lo podemos ver en Génesis, capítulo 36, verso 28. Y también al norte comprendía las tierras de Siria. Y esto lo podemos también buscar en Génesis 10:23 y también en el capítulo 22 y el verso 21. En otras palabras, lo que quiero que entiendas aquí es que Job, o la historia de Job, o el relato de Job, todo lo que se habla de él en el libro que lleva su propio nombre aquí en la Escritura, todo esto se realiza fuera del territorio de Israel. Es más, la ubicación de ese lugar es precisamente en la región de Arabia. Ahí es donde se desarrolla la historia de Job, el relato que nos habla de Job. Entonces, veamos algo aquí. En este primer punto te decía, vamos a ver 3 aspectos. El primero es más bien que Job era un hombre próspero, era un hombre temeroso de Dios. Estas 2 cosas, era próspero, y no solamente en lo material, pero también era temeroso de Dios. Fíjate, en el capítulo 1 de Job, en el verso 3 y 4, se nos dice todas las posesiones que Job tenía. Tenía ganado de distintos tipos, tenía tierras, tenía de todo. Así que Job poseía una tremenda riqueza, y por ende podríamos darnos cuenta de cómo sería el estatus social de Job. Si lo pusiéramos en palabras nuestras y actuales, podríamos decir que Job pertenecía a la clase alta de la región o del lugar donde él vivía. Job era un hombre de negocios. Job era un hombre tremendamente próspero, y él sabía cómo hacer que su dinero o que sus riquezas siguieran produciendo más riquezas. Y no me estoy refiriendo a que solamente sabía hacer negocios, hacer buenas inversiones y demás. No. La riqueza o el éxito más bien de Job, y aquí quiero que entendamos esto, radicaba específicamente en la bendición de Dios. Recuerda que al principio dijimos que Job era un hombre temeroso de Dios. Job, en su vida diaria, él trataba de ser una persona recta. Es más, perfecto delante de Dios. Era un hombre que
en todo momento manifestó el temor a Dios. Y aquí quiero que entendamos también que el temor de Dios, no refiriéndome como sinónimo de miedo, de angustia, no, sino temor de Dios, ubicando la palabra dentro del respeto hacia Dios. El respeto o el temor a ofender a Dios. Porque Job sabía quién era Dios. Job sabía que era el Dios todopoderoso. Así que Job en todo momento trató de expresar, y aún en los momentos difíciles, Job trató de expresar su fidelidad, su obediencia. Es más, Job era un hombre que se había preocupado por desarrollar esa parte que nos corresponde a todos los padres, que tiene que ver con la intercesión por nuestros hijos delante de Dios. Job hacía eso, no solamente por él, por su esposa, sino él tomaba ese lugar de sacerdote de su hogar, de sacerdote de su casa. Y cada vez que sus hijos terminaban una fiesta, porque la Biblia lo dice, que hacían sus convites es la palabra, que hacían sus reuniones, ellos se gozaban y hacían sus festejos. Y Job sabía, o más bien, quizá pensando que sus hijos habían pecado, Job iba y elevaba oración por ellos y llevaba un sacrificio, presentaba holocausto a Dios por cada uno de ellos. Vamos a pensar, Juan, Pedro, María, etcétera. Eran 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Y por cada uno de ellos Job cumplía y hacía esa intercesión delante de Dios por ellos. Qué precioso lo que Job hacía. Así que por eso podemos pensar pues que Job era un hombre recto, íntegro, era espiritualmente maduro. El temor o su temor a Dios llevaba a Job en todo momento a hacer la diferencia perfectamente de aquello que estaba bien y de aquello que no estaba de acuerdo con el Señor. Y aquí pudiéramos traer una reflexión para nosotros como creyentes y entender que la vida de Job nos enseña que en todo momento, tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes, debemos de estar buscando siempre el agradar a Dios, el presentarnos agradables a Dios. ¿Cómo? En obediencia. Es más, Job había dado su voluntad al Señor. Bueno, eso nos corresponde también a nosotros aquí. Su respeto hacia el Creador era total, era absoluto. Él reconocía quién era Dios. Y por esa razón, te decía, como lo dije hace un momento, había sometido también su voluntad a Dios. No solamente a su familia, no solamente a sus riquezas, sino a Dios. Todo lo que él era, todo lo que él tenía. Algo más que podemos ver aquí es que Job era un hombre pues agradable a Dios. Y era agradable ante sus ojos. ¡Qué tremenda situación! Porque ¿cuántos de nosotros podríamos mencionar que Dios se agrada de nuestra vida? Que Dios se agrada de nosotros. Por supuesto que tenemos que ir trabajando, tenemos que ir haciendo la obra del Señor en obediencia a Él para presentarnos aceptos, para presentarnos y ser agradables al Señor. Y aquí quiero mencionar un dicho que quizá te vas a reír, pero es posible que lo hayas utilizado o lo hayas escuchado. A ver si te parece, pues, más bien, a ver si lo has escuchado, que yo casi estoy segura también que sí lo has escuchado. Ese dicho que dice, y es muy popular, que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos.
Sí lo has usado, ¿verdad? Y sí lo has escuchado también. Te estoy viendo, estás sonriendo ahí. Bueno, sí lo hemos utilizado y sin embargo es verdad. No podemos caerle bien a todos. Siempre va a haber alguien que por alguna razón, no sabemos cuál, pero por alguna razón no nos van a aceptar. Yo lo he pasado. Yo sé que tú también lo has pasado. Sin embargo, el caso de Job es diferente porque él buscaba no quedar bien con los demás, él buscaba quedar bien con Dios. Y esa debe de ser nuestra meta, quedar bien con Dios a través de agradarle en obediencia a Él, en obediencia de su palabra. Y bueno, sigamos adelante aquí. Job era un hombre fiel a Dios. En 1 Corintios 4, 1 al 2, se nos habla y se nos dice que Dios pide fidelidad de nosotros. Dios pide esto y quiero que entendamos que la fidelidad es una virtud. Si hablamos de los famosos valores, bueno, la fidelidad es una virtud. Y hace un momento te decía que es la fidelidad. Así que el ser fieles en el matrimonio, entre los amigos, en el trabajo donde tú te estás desempeñando, y es muy bueno, es una gran virtud, pero es mucho más valiosa cuando la aplicamos en referencia a Dios, porque Él es nuestro creador, Él es quien nos mantiene aquí y Él es quien envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Imagínate todo esto, entonces mínimo podemos y debemos darle fidelidad a Dios. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces decía que Job era un hombre fiel a Dios. Y mira, hay una cosa bien tremenda aquí. Porque cuando vivimos en abundancia, cuando vivimos los momentos buenos, agradables, todo paz, todo tranquilidad, todo dulzura, pues estamos bien, no pasa nada. Pero ¿sabes qué? La fidelidad no podemos mostrarla. O más bien, la única forma de que podamos mostrar fidelidad a Dios es en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Y tú me dirás, bueno, ¿y por qué me tienen que venir pruebas? Bueno, pues porque Dios tiene todo el derecho y tiene todo el poder en su soberanía de probar nuestra fe, de probar nuestro corazón. Porque Él así es. Y fíjate que Dios hizo esto con Job. Y lo hace con nosotros también. Y no porque quiera vernos tristes, no porque quiera vernos en tribulación, no porque quiera vernos pasando mal la situación, no. Sino más bien para que tú y yo, así como pasó con Job, busquemos ser fieles a Dios en medio de esas circunstancias tan difíciles y tan terribles. Job fue un hombre reconocido por Dios. Fíjate aquí en el capítulo 2, en el verso 3, cuando Dios le dice a Satanás esto y le dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y fíjate que en algún momento, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en algún momento, bueno, déjame pasar al punto 2 mejor, de una vez. En el punto 2 vamos a ver las pruebas que enfrentó Job. Ese es el punto 2. Y tú sabes que el enemigo de nuestras almas siempre va a tratar de hacernos caer. Él siempre va a tratar de que dudemos de Dios, siempre va a tratar de que hablemos en contra de Dios y mucho más.
Pero yo quiero que entiendas una cosa también. El poder de Satanás sobre nosotros es limitado. Fíjate bien, limitado. ¿Por qué digo esto? Porque él no va a hacer nada si Dios no se lo permite. El mismo Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, en este mundo íbamos a tener aflicción, pero también dice que él nos dijo y en palabras suyas, y además de que nos menciona que íbamos a tener aflicción, dice, pero no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Hay una cosa bien tremenda, Job no conocía a Jesucristo. Job no conocía al Espíritu Santo tampoco. Esa es una ventaja que tú y yo tenemos. Pero aún así Job, con ese conocimiento limitado que tenía de Dios, se mantuvo fiel. Y miren esto. Te decía que Job enfrentó pruebas terribles. Job perdió sus riquezas. ¿Te acuerdas las 3 preguntas que te hice al principio? Bueno, pues vamos a ver aquí. Job pasó por todo ello. Él solito, en un lapso de muy corto tiempo. Fíjate bien aquí. Job perdió sus riquezas. En un día, Job perdió todo lo que tenía. Y es bueno que tú leas el relato, todo el capítulo 1, que lo leyeras. Cómo le robaron ganado, cómo le quemaron sus sembradíos, como un viento fuerte vino y tumbó la casa donde estaban sus hijos también. Una cosa terrible. Bueno, Job, todo lo material que Job tenía, lo perdió en un solo día. ¿Y qué terrible es? Sí has escuchado noticias cuando una persona muy, muy poderosa, muy rica, o alguien que tiene negocios y que de repente todo salió mal y perdió todo. Muchas de estas personas han llegado al suicidio, han llegado a acabar con su vida por la desesperación de lo que están sintiendo en ese momento. Pero mire el ejemplo de Job. Y todo esto pasó porque Dios le dio permiso a Satanás de que tocara lo que él tenía. Y de que tocara también su cuerpo. Y en algún momento, fíjate que Satanás le dijo a Dios, mira, pues sí, él te sirve y te es fiel y es bueno haciendo todo lo que tú deseas que haga, pues porque le conviene. Óyeme, le has dado riquezas y le has dado salud. Pues claro. Y ahí es cuando Dios permite que Satanás haga todo esto que acabamos de mencionar ahorita. En el capítulo 1, 13 al 15, se habla de cómo un grupo, un pueblo viene y saquea y mata a los déjame ver aquí para no decirte algo que no es. A las personas que trabajaban con él. Y te decía que hizo caer fuego del cielo y consumió las ovejas y los pastores. Esto es en Job capítulo 1, verso 16. Y luego envió a un pueblo que eran los caldeos para que se llevaran los camellos y mataran a los criados. Esto lo podemos ver en Job 1, 17. Y lo último, lo más tremendo fue cuando sus hijos fueron muertos. Y esto se lo fueron diciendo un siervo tras otro que iban llegando, que se permitió que uno de ellos pudiera escapar para que llegaran y le dieran la noticia. Así, en un santiamén. ¿Cómo puedes imaginarte a Job en esta situación tan tremenda, tan terrible? ¿Puedes imaginar este varón recibiendo la noticia de sus pérdidas materiales? Pues ahí estaban. Pero cuando le traen la noticia de que pierde a sus hijos, porque este es el otro punto en esta parte 2. Job pierde a sus hijos. Generalmente, los seres humanos pensamos que son los hijos los que van a enterrar a los padres. Pero qué tremenda situación cuando un padre, una madre tiene que enterrar a sus hijos.
Y te voy a decir una cosa. Ay, aquí se quebranta mi corazón. Tengo dos amigas. Dos amigas, las dos son cristianas, que perdieron a sus hijos. Una es Lorena. Lorena, Dios te bendiga. Y la otra es Olga. Olguita, Dios te bendiga también. Estas dos amigas mías perdieron a sus hijos entre los 20 y 22 años, más o menos. Olga lo perdió primero, hace ya algunos años. Y Lorena creo que no hace ni el año, hace muy poquito tiempo. Ella está en un duelo todavía. Pero hay una diferencia entre mis dos amigas. Una de ellas no ha dejado ir a su hijo todavía, lo sigue llorando, no ha podido vencer o trabajar ese duelo. Y te lo estoy diciendo yo aquí muy, muy fácil, muy suave, pero es un dolor tremendo perder carne de tu carne. Y estas dos mujeres, mi amiga Olga lloraba y lloraba, pero yo le decía, busca consuelo en el Señor, busca consuelo en el Señor. Y a veces estas son palabras que la gente escucha nada más. El caso de Lorena es diferente. El caso de Lorena, ella ha podido fortalecerse en Dios. Ella ha podido ir superando esta pérdida. Y yo quiero que me entiendas aquí, no estoy hablando de que no duela, porque somos seres humanos. Yo estoy segura que tú has perdido a alguien cercano. Yo he perdido a personas cercanas, mi esposo, mi padre, amigos muy cercanos, mi pastor Delfino Ibarra. Fueron pérdidas seguidas. Mi suegra, que fue una madre para mí. Son muchas pérdidas. Pero cuando pierdes un hijo, es un dolor tremendo. Yo no te lo puedo describir. Pero vi a mis amigas. Y te dije, se quebranta mi corazón. Veo a mis amigas cómo han pasado esto, cómo han salido o tratado de salir adelante. Olga no lo ha logrado todavía, pero Lorena, para la gloria de Dios, ella se ha fortalecido en el Señor. Y aunque le duele, aunque siente la pérdida, porque es una pérdida de alguien que tú amas, y ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Y no quiere decir con esto que se te vaya a olvidar, porque no se te va a olvidar. Pero son situaciones que debemos de superar. Job, cuando él recibe esta noticia, sobre todo de la pérdida de sus hijos, Job, dice la palabra del Señor que rasga sus vestiduras, ahí en ese libro de Job, rasga sus vestiduras, se rapa la cabeza, se postra delante del Señor. Y yo quiero imaginarme a Job en esa situación como estaba, postrado en ese lugar, en ese cilicio donde vestido y donde él estaba, levantando sus manos al cielo, levantándolas, porque dice que en ningún momento Job maldijo a Dios, en ningún momento. Yo veo a Lorena y ella bendice a Dios, ella alaba a Dios, ella se ha fortalecido en Dios. Sigo orando por mi amiga Olga, sigo orando por ella, porque solamente Dios es el que da esa fortaleza, solamente Él, no hay nadie más. Entonces te decía, Job no maldijo a Dios. Job, en ese dolor que él tenía, porque
El rasurarse la cabeza, el rasgar sus ropas, era señal de dolor, era señal de tristeza. Y sin embargo, en ese momento Job adoró a Dios. Él no pecó culpando a Dios, ni gritando ¿por qué? ¿Y por qué lo permitiste? ¿Y por qué me pasó? No, él adoró a Dios. Y en estos momentos difíciles, quiero que entiendas que Job nos da ejemplo de esa permanencia fiel o de fidelidad que debemos de tener como creyentes. Cuando pasamos por tragedias, por situaciones similares a las de este hombre, debemos de entender que Él sabe más que tú y yo, que Él ve más allá de lo que tú y yo podemos ver, y que es Él quien tiene control de todo. Y a veces no lo entendemos, a veces no podemos, porque no lo podemos comprender, pero Él tiene el control de todo. Y finalmente Job perdió su salud. Job perdió su salud. Satanás no se conformó con quitarle lo material y con quitarle a sus hijos. También perdió su salud. Y Job fue atacado por una enfermedad que se llama, bueno, ahí se le llama sarna. Y la sarna es una enfermedad muy contagiosa y es causada por un parásito que se mete debajo de la piel y que empieza a comerse las células de la siguiente capa de nuestra piel. Comienza a comerse esas células, esas células que son superficiales, pues, en nuestra piel. Y entonces, cuando eso sucede, se produce una picazón, una comezón terrible en nuestro cuerpo o en el cuerpo de la persona enferma. Y esto causa como granitos, como erupciones en la piel. Y entonces la persona empieza a rascarse con lo que puede. Y el mismo rascado que hace la persona empieza a abrir la piel y causa llagas. Entonces es una enfermedad terrible, es una enfermedad horrorosa. Y entonces también empiezan a aparecer aquí entre los dedos, en los glúteos, en las axilas, en las muñecas. Empiezan a aparecer esas erupciones en la piel que te causan comezón, que te causan dolor y que al mismo tiempo te decía de que la persona se rasca. Es tanta la desesperación que empiezan la misma persona a lacerarse la piel, a dañarse la piel y se causan llagas. Es muy, muy dolorosa esa enfermedad, es desesperante tenerla. Y podemos imaginarnos a Job de esta manera. Fíjate, en algún momento la esposa de Job, bueno, ya vio que perdió a sus hijos, vio que perdió la riqueza, vio a ese hombre que en algún momento lo vio entero, lo vio completo, lo vio formal, lo vio bien vestido, bien arreglado para hacer sus negocios y demás. Y en este momento lo veía totalmente destruido físicamente y emocionalmente en algún momento. ¿Qué fue lo que le dijo esta mujer? La esposa de Job, al contemplar la situación en la que su marido estaba y al verlo lleno de llagas, ¿sabes qué fue lo que hizo? En vez de apoyarlo, en vez de estar con él, lo que hizo fue instarlo, o sea, decirle, ¿sabes qué? Maldice a Dios, maldícelo. Él te ha causado todo esto. Pero Job, ¿cuál fue la reacción de Job? Job reconocía. Job en ese momento reconoció la soberanía de Dios en su vida.
Hermana, entonces es que tenemos que ser bien conformistas y pues que venga lo que venga y ya. Es que no se trata de eso. Se trata de que si tú tienes tu vida en las manos de Dios, sabes que Él tiene el control. Debemos de entender que Él tiene el control. Y aquí no es preguntar ¿por qué a mí? Sino ¿para qué, Dios? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué estás permitiendo que esto suceda? ¿Qué quieres enseñarme? Qué diferencia, ¿verdad? Y aquí Job da ese ejemplo a cada uno de nosotros. En las peores circunstancias, él tuvo que ver y tuvo esa pérdida con esas 3 preguntas que yo te hice. Y sin embargo, él estuvo fiel a Dios. Y mira las palabras de Job. En Job 2, capítulo 2, verso 9 y 10. Mira lo que dice. Te lo voy a leer directamente aquí. Entonces le dijo a su mujer, porque mira desde el verso 8. Y tomaba Job un trozo de tiesto para rascarse con él, y estaba sentado sobre las cenizas de la basura. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún persistes? ¿Aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y eso le dijo la mujer a él. Pero mira lo que Job contesta y dice, hablas como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias. Y luego le dice, ¿qué? ¿Aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo aceptaremos? ¡Guau! ¡Qué tremenda reflexión aquí que Job nos trae! ¿Aceptaremos solo el bien que viene de Dios y el mal no lo aceptaremos? Y mira cómo termina la frase Job. De esa manera. Y con esto Job no pecó para nada. No pecó con sus labios. No dijo nada que ofendiera a Dios. Él se mantenía íntegro. Y mira que ser íntegro, hermano, abarca muchísimo. Pero sigamos adelante. El punto 3. En el punto 3 podemos entender hasta este momento que las circunstancias vividas por Job no fueron fáciles. En ningún momento. ¿Por qué? Bueno, porque perdió la riqueza, perdió la familia y perdió la salud. Y esto era una desgracia tremenda. No había precedentes para esto. Pero al final de cuentas también había algo más. La incomprensión de su esposa. Y sin embargo, la convicción acerca del Dios que adoraba y su amor hacia él fue lo que le permitió a Job que permaneciera fiel en medio de esta tremenda tragedia que le estaba pasando. Quiero que entiendas esto. En el punto 3, hablando de la fidelidad de Job, Job no rechazó a Dios. Job no empezó a culpar a Dios. Job no empezó a gritarle a Dios, ¿dónde estabas cuando mis hijos murieron? ¿Dónde estabas cuando se llevaron a mis camellos? ¿Dónde estabas cuando pasó todo esto? ¿O por qué permitiste todo esto? Miren, en Job 1:21, este hombre dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En otras palabras, toda la riqueza o todos los bienes que puedas tener en esta tierra, no te los vas a llevar, aquí se van a quedar. Otros los van a disfrutar. Y en Job 2:10, son estas palabras tan tremendas que Job dio. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Que es lo que leíamos hace rato en el capítulo
2. Esta es una tremenda lección de fidelidad para todos nosotros, hermanos, para todos nosotros. Job fue un hombre de gran fe, fue un hombre paciente, fue un hombre perseverante. Y en medio de las circunstancias terribles que él experimentó, aún así supo mantenerse íntegro delante de Dios. Cuando pasamos situaciones difíciles, tú y yo, como creyentes, es posible que acudamos a nuestra familia, es posible que acudamos a los amigos, pero lo principal y lo primero que debemos de hacer es acudir al Dios Todopoderoso, porque Él es el que tiene el control de tu vida. Si le has entregado tu vida al Señor, Él tiene el control. Y Job en ningún momento le hizo caso a su esposa de ofender a Dios. En ningún momento de sus labios salieron reproches hacia Dios. Y aun cuando había esa situación que él estaba viviendo, él permaneció fiel. Te repito, ¿es fácil? No, no es fácil. Sin embargo, cuando tenemos la cobertura de Dios, cuando tenemos la fe puesta en el Dios Todopoderoso, sabemos que Él escucha nuestro clamor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Y no solamente nos va a responder, dice, y te enseñaré cosas difíciles, ocultas, que tú no conoces. ¡Qué tremendo! Pero sabemos que Dios inclina su oído. Él está siempre dispuesto para escucharnos cuando clamamos a Él, creyendo. Porque si creemos, vamos a recibir lo que necesitamos. Y mira, por eso mismo te digo aquí, Job no dudó de Dios. Job no dudó en ningún momento de que Dios estaba con él y que Dios era quien tenía la situación en sus manos. El enemigo de nuestras almas tiene tres armas principales, fuertes, con las cuales nos ataca. Y créeme que si le hacemos caso a eso, podemos claudicar de la fe. ¿Cuáles son? El temor. Cuando el temor llega a tu vida y tú le haces caso a ese dardo, cuidado. El desaliento. Cuando empiezas a dejar la fe, cuando empiezas a hacer a un lado lo que la palabra de Dios dice, cuando empiezas a llenarte de desaliento, cuando ya no tienes buenas expectativas para con Dios, cuando ya pierdes toda esa fe. Y aquí viene la tercera, la duda. Cuando caemos o cuando nos dejamos llevar por estos dardos, y mira, Satanás trabaja aquí, en nuestra mente. Esos dardos vienen a nuestra mente y nos atacan. ¿Crees tú que esto no llegó a la mente de Job? ¿Crees tú que esto no llegó a su alma, a su corazón? Claro que sí. Sin embargo, Job en ningún momento dudó. Y aquí quiero que entendamos algo que te mencioné hace un rato. Dios tiene todo el derecho de probar tu corazón. Mi corazón tiene todo el derecho de probar nuestra fe. Y es a través de la aflicción que nosotros vamos a ver la mano de Dios moviéndose. Vamos a ver que Él está allí, que no nos deja solos en ningún momento. Clama y Él te va a escuchar. Habla con Él. Sincérate con Él. Llega con Él con ese corazón humillado, con ese corazón contrito, con ese corazón arrepentido. Ahora, entendamos algo. Job, lo que le estaba pasando no era porque él hubiera cometido algún pecado. Para nada. Era solamente porque Satanás
le había dicho al Señor que Job, pues por conveniencia, pues, adoraba a Dios y era obediente. ¡Qué tremendo! Pero en ningún momento Job dudó de que Dios estaba allí. Fíjate, Job tenía 3 amigos y siempre he dicho, cuando leo este libro y veo veo a estos amigos y me los imagino cómo llegan, cómo lo describe la palabra ahí. Mi pensar humano, y quizá te rías, pero pues bueno, ese es mi pensar humano. Y digo, con esos amigos, pues ¿para qué quiero enemigos? ¿Verdad? Porque estos amigos, a fuerza, cuando fueron y llegaron con él, en vez de llegar a consolarlo, en vez de decirle, Job, ¿en qué te ayudamos? ¿Cómo podemos apoyarte? Dinos qué podemos hacer. No, ellos llegaron prácticamente acusándolo de que algún pecado había cometido para estar en la situación que él estaba en ese momento. Y a toda costa y en todo momento querían que él confesara eso para que las cosas se arreglaran y todo volviera a ser bien para Job. Pero eso es cuando no estamos en el conocimiento de la palabra, porque al final del libro, Dios se encarga de estos amigos y Dios levanta a Job. Pero bueno, no me voy a adelantar, eso lo vamos a ver más adelante y tú lo puedes leer si quieres también, si quieres estudiar este libro. Quiero regresar al punto 3 ahora. Job, en medio de esta dificultad tan tremenda, bendijo a Dios, a pesar de la situación que estaba viviendo, a pesar de lo que él estaba sufriendo, físicamente, emocionalmente, moralmente. Todo lo que él estaba sufriendo había sido probado tremendamente. Y Job en ningún momento ofendió a Dios. Los giros inesperados que da nuestra vida, de repente no nos sentimos preparados para enfrentar las cosas difíciles que vienen. Y con esto ya quiero terminar. Y quiero que entendamos, hermano, hermana, que Job, en medio de todo esto, mira las palabras que dijo, capítulo 1, verso 21 de Job. Y él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremendas palabras de Job. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No nos sentimos preparados o no estamos preparados para la adversidad que de repente llega a nuestra vida. Pero si tu vida, si tu corazón, si tu ser están en manos de Dios, quiero que entiendas y que esto quede muy grabado aquí en tu cabecita. Dios tiene el control. Y el poder de Satanás es limitado para con nosotros. Porque él no va a hacer nada, ni te va a tocar en nada, si Dios no lo permite. Porque Dios está en control. Él es el que está en todo esto, en todos estos asuntos de nuestra vida. Él, Dios, está allí. Dios no nos abandona. Dios está contigo, está conmigo, si clamas a Él. Job, te repito, en ningún momento ofendió a Dios. En ningún momento le reclamó. En ningún momento hizo nada en contra del Señor. Solamente adoró. Y con estas palabras, Él siguió siendo agradable a Dios. ¿Cómo sería tu actitud? Yo me he hecho esa pregunta y me la hice primero antes de hacértela a ti. ¿Cómo será tu actitud para con Dios cuando enfrentes situaciones difíciles?
O si ya las enfrentaste, ¿cómo fue tu actitud para con Dios? ¿Fue de agradecimiento? ¿Fue de aceptación? ¿Fue de saber que Dios tiene todo en sus manos? ¿O fue de reclamo? ¿Fue de rechazo? ¿Cómo fue? Dios que nos ayude, hermano, hermana. Porque en este tiempo estamos enfrentando situaciones muy fuertes, muy difíciles. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de llevarle a los que no conocen de Dios las buenas nuevas. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Y si la gente está pasando por situaciones tan fuertes, pérdidas materiales, pérdidas de salud, pérdidas de seres amados, ¿cómo vamos a llegar delante de ellos? Y te voy a decir una cosa, hablamos más con nuestra vida que con las palabras. Hablamos más con nuestro testimonio de vida que con lo que puedas decirles a otros. Hermana, entonces no les tengo que hablar de Cristo. Claro que les tenemos que hablar de Cristo. Esta es la gran comisión que tenemos, llevar las buenas nuevas a aquellos que no conocen de Dios. Pero tenemos que hacerlo con esta actitud de Job. El mismo Cristo Jesús, cuando Él estaba en la cruz, pagando por ti y por mí, Él podía haberse levantado de esa cruz, haber mandado traer legiones de ángeles que destruyeran a todos los que le estaban haciendo daño. Pero Él permaneció fiel, escúchame bien, permaneció fiel al propósito para el que había sido enviado. Y Él venía a morir por ti y por mí en la cruz. Y así nosotros debemos de permanecer fieles delante de Dios. Fieles al Señor, amarlo a pesar de las circunstancias, ser fieles a pesar de la situación difícil, buscar su rostro para ser fortalecidos cuando pasamos por aflicción y saber y entender y reconocer que es tanto su amor para con nosotros que no nos abandona, que está allí cuando tú levantas tus manos y le buscas y clamas a Él con fe. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Hay muchas cosas que quisieras decir más. No sé si me pasé el tiempo, es posible. Dios te bendiga y vamos a hacer una oración al Señor. Padre, ¿cómo me has enseñado? Alabo tu nombre, Señor, y te doy gracias por esta palabra, que ha sido de testimonio para mí, principalmente y en primer lugar, Señor, porque has tocado mi corazón a través del testimonio, a través de la vida de este varón, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Dios, y permite que haya llegado a la vida, Señor, de quienes han estado escuchando, de quienes han estado viendo, Señor, o de quienes verán este video. Padre Santo, te ruego por cada uno de los hombres, de las mujeres, hermanos, hermanas, simpatizantes, que han estado, Señor, atentos a esta palabra. Permite que podamos ver, mi Dios, tu mano poderosa moviéndose en medio de la circunstancia difícil. Que nuestra fe, Señor, no mengüe. Que nuestra fe, por el contrario, crezca y se fortalezca, Señor, a través de la prueba. Padre, te doy gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.